Hola, hola, bendiciones a todos, ¿cómo están? Estamos, ok, espérese. Hola, hola, bendiciones a todos, ¿cómo están? Hola, hola, bendiciones a todos, ¿cómo están? Ok, espérese. Hola, hola, bendiciones a todos, ¿cómo están? Ok, ahora sí, ¿me escuchan? Sí, sí, ya, es que estoy haciendo la prueba, estoy por primera vez transmitiendo a través por Facebook, a través de Zoom. Ah, ok, gracias, Sari. A través de Zoom para poder poner las presentaciones de PowerPoint, ¿ok? Y bueno, de una vez les digo y respondo pues a la pregunta de Miriam, eh, que eh, ya pronto vamos a hacer las transmisiones por Zoom. eh, ya la próxima semana vamos a estarlo haciendo por Zoom, entonces les estaremos haciendo llegar eh, el link para que puedan conectarse por Zoom. De igual manera, estará siendo transmitido por Facebook igual. Lo que pasa es que yo, para poder usar las presentaciones es mejor por Zoom, obviamente, ¿verdad? Eh, pero también yo quiero, hay muchas personas que están aquí en este grupo, que es un grupo privado de la Yeshiva de Raíces Hebreas, eh, que no se conectan, o sea, están ahí, les dimos la solicitud, los aceptamos, pero nunca, no se conectan. O sea, hay más de la mitad, más o menos la mitad de las personas que están inscritas no participan. Entonces, lo que yo quiero hacer es un coladero. O sea, quiero quedarme solo con las personas que martes a martes están ahí o que si por una u otra razón no pudieron estar en vivo, pues entonces lo ven después. Eh, entonces, bueno, en eso estamos. De todos modos, Minerva también en Facebook siempre va a quedar la enseñanza, siempre va a quedar en Facebook y las próximas enseñanzas yo las estaré subiendo al canal de YouTube, Minerva, y después nos ponemos de acuerdo para que usted pueda accesar al canal y pueda bajar la enseñanza si es el caso. Eso lo podemos arreglar, ¿ok? Esto es para mi comodidad, por un lado, y por otro lado, pues para que haya más excelencia en lo que yo a la hora de enseñar, porque lo puedo hacer con presentación de PowerPoint, ¿verdad? Y para mí eso es importante. Es importante porque mi forma de enseñar requiere de este recurso, ¿verdad? Así es más fácil para ustedes verlo, entenderlo, etcétera. Bien, saludos a todos, un abrazo. Ya dimos sí, para Paula, tranquila, para los que lo ven en diferido, lo ven después, pues no hay problema, quedará grabado de igual manera. ¿Ok?
solo que entonces así yo me aseguro pues tener un grupo de personas constante. Y bueno, ya les vamos a decir qué vamos a hacer luego. Ok. Bien, mi familia hermosa. Vamos a continuar con el tema con el que hemos estado los últimos 3 martes. Hoy es eh, la cuarta enseñanza acerca del tema de el plan eterno de construcción. Y bueno, iniciamos hablando, ¿verdad?, acerca de aquellas 6 palabras básicamente, ¿verdad?, a través de las cuales establecimos el fundamento para lo que estamos queriendo transmitir. Y espero que usted esté estudiando el material, ¿verdad? Así como dice Paula Marce, para poder, para que le sea más fácil manejar el tema y entenderlo mejor y sacarle obviamente pues el mayor provecho. Entonces vamos a ir a la presentación de PowerPoint para poder arrancar con la enseñanza. ¿Ok? Bien. Ahora sí, ya la tiene usted en pantalla y me tiene a mí en un cuadrito ahí pequeñito, pero voy a devolverme para que más o menos así hacer un repaso pues bastante rápido. Le mencioné las palabras que nos sirvieron de base, ¿verdad? Iniciamos hablando entonces del Sefer, que tiene que ver con la palabra, que tiene que ver con, que se traduce como rollo, como escritura, pero que inicialmente tiene que ver con la palabra que salió de la boca, porque antes de que la palabra fuera escrita, pues fue hablada. La palabra sipur, que nos habla del receptor del dabar, tiene que ver con algo interno y es el vínculo entre el sefer, la palabra que viene, y el sefar. Y sefar es una secuencia numérica que define tiempo. Estas 3 palabras las relacionamos con Da'at, con Binah y con Jomá, que ya lo habíamos enseñado. Y entonces las 3 palabras, Da'at, Binah y Jomá, las relacionamos. Entonces, Da'at con Sefer, Binah con Sipur y Jomá con Sefar, para poder entonces establecer pues una idea bastante general. Bien. Y luego dijimos que entonces estas 6 palabras nos hablan de Yeshua, nos hablan de su esencia. Y iniciamos la semana pasada hablando de Juan 1:1 al 10, ¿verdad? Y es nuestro tema base, o más bien nuestro pasaje base para lo que estamos desarrollando. Luego hablamos de Yeshua en la creación, Yeshua como el Dabar, como la palabra hablada. Como la palabra hablada, Yeshua en el Dabar. Y hablamos de Génesis 1, verso 1, ¿verdad? Y no voy a decirlo todo porque si no se me va el tiempo con esto, pero me detengo aquí en esta presentación porque en el hebreo, ¿verdad? En el hebreo, verso 1 del capítulo 1, está la partícula et, y usted la puede ver ahí en amarillo, ¿verdad? Y en la traducción al español, la transliteración al español, dice, en el principio creó Elohim, y ahí iría la partícula et, los cielos, y luego vuelve a aparecer la partícula et y la tierra. En hebreo sería, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. ¿Ok? La partícula et, que tiene que ver con la primera y la última letra del alfabeto hebreo, ¿verdad? Y
que se relaciona con Yeshua. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis, cuando se habla de Yeshua, dice que él es el alfa y la omega, claro, en la traducción al griego. Pero Juan, que escribía en hebreo, pues hubiese dicho, él es el Aleph y el Taf. El que abre, y cuando él abre no hay quien cierre, y cuando él cierra no hay quien abre, ¿verdad? Esa partícula et nos demuestra y nos da prueba de Yeshua en la creación. Y vimos los pasajes, ¿verdad? Donde habla de que Yeshua es el creador de todo. Pero en el hebreo antiguo, en el paleo hebreo, la Aleph se representaba con una cabeza de buey. ¿Ok? Con una cabeza de buey. Y la Taf era una cruz. Y obviamente eso tiene un significado, ¿verdad? En el paleo hebreo, la Aleph significa cabeza, pero también fuerza. Y la Taf, que es la última letra del alfabeto, significa pacto, señal o sello. Entonces, en esa partícula et, que como dije no tiene traducción al español y a otros idiomas, nos habla de la fuerza del pacto o la fuerza del líder del pacto o aquel que es la cabeza del pacto, también podría decirse. Y esto nos está hablando entonces de Yeshua. Ok. Gracias, Dai. Dice Dai, esto se pone buenísimo con diapositivas. Claro, es otra historia. Es otra cosa. Gracias, Dai, por el comentario. Ok. Entonces, menciono esto porque, bueno, porque estamos hablando de la dimensionalidad del reino. Estamos hablando entonces de Yeshua en la creación. Para luego entonces, hoy empezar a hablar de todo el proceso de Yeshua, los cielos, de cómo se da el desplazamiento de Yeshua en su venida, Yeshua en su ascenso, Yeshua en su segunda venida, porque recordemos que el objetivo de esta enseñanza, o uno de los objetivos de esta enseñanza, tiene que ver con la segunda venida de Yeshua, pero lo que va a suceder en nuestra dimensión, lo que sucederá en nuestra dimensión antes de la segunda venida de Yeshua. Y la incursión de la semana número 70, lo que se le conoce como la semana de Daniel. ¿Ok? Bien. Ok. Cuando yo termine, Elizabeth, la enseñanza, cuando yo termine la enseñanza, yo les facilito el material, con mucho gusto. Sería mi correo. Tal vez, Alejandra, por favor, si podrías poner mi correo ahí para que ellos lo vean. Ok. Nos vamos entonces. Hablamos de Yeshua en la creación. Ok. Hablamos de Juan 1:1 entonces. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Verso 2 dice, este era en el principio con Dios. Ok, sí. A todo, yo les voy a pasar el material, no se preocupen. Se los voy a pasar porque yo sé que van a necesitar el material para estudiar. Entonces, ahorita va a salir ahí el correo, ya sea Alejandra que me lo ponga, o que me lo ponga Ivonne, que también conoce mi correo, para que aparezca ahí. Y entonces me escriben al correo y vuelta a correo, yo les mando con mucho gusto el material. Bien. Verso 3 dice, todas las cosas por él fueron hechas. Entonces nos está hablando de Yeshua. Por él, por Yeshua, todas las cosas fueron hechas. Oiga bien, ponga cuidado a esto porque es importante. Todas las cosas por él, Yeshua, fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Ok? Entonces,
En su correcta traducción, Apocalipsis 1:8 y el verso 11 también, dice, yo soy el Aleph y el Taf. Entonces, el clímax de la llenura de los cielos y la tierra es Yeshua. Todo fue hecho por la fuerza que dirige el universo, el Aleph, Taf, el principio y fin. Por eso iniciamos enseñando sobre las tres palabras, ¿verdad? Sefer, que tiene que ver entonces con la palabra, y antes de que fuera escrita, fue la palabra hablada. ¿Ok? Aleph, Taf, principio y fin, para crear que una casa, es decir, una casa, una familia conforme a los hijos de Israel. Yeshua entonces es la partícula ed, por tanto, al usar el plural del nombre eterno Elohim, ¿verdad? Involucra a Yeshua justamente por esta partícula. Entonces, Yeshua vino a restaurar el patrón creador y a llevar a los hermanos a casa, es decir, a nosotros. Entonces, el Hijo es el medio y el complemento constructor en la creación. Gracias, Ivonne. Gracias, Alejandra. Ahí tienen el correo electrónico. Bien, ahora sí, entramos en materia nueva. Yo le voy a pedir por favor que usted tenga su Torah ahí, su Biblia, la tenga por ahí, porque es importante usarla, ¿ok? Es importante tenerla para que pueda seguirme con los pasajes, porque no todos los tengo ahí en la presentación. Ok, entonces, Yeshua es el Sefer viviente. Es el Dabar y el principio de construcción. Es el principio de construcción, es decir, de él y a partir de él y por él, todo fue creado. Eso implica que desde la dimensión de lo eterno, todo fue creado y creado por Yeshua. Entonces, aquí también queda demostrada la preexistencia de Yeshua. ¿Ok? Y hay varios pasajes que vamos a buscar. Vamos a volver a leer Juan 1:10. ¿Ok? Digo esto porque hay algunos que sostienen, ¿verdad? Tienen el pensamiento que Yeshua fue 100% hombre y que entonces no tuvo una preexistencia. Yo lo veo ahí. Yo veo a Yeshua clarito, lo veo hablando con Abraham, lo veo en la experiencia de Jacob con el cielo abierto en la escalera, lo veo hablando con Moisés en la zarza, etcétera. O sea, ahí está Yeshua. Y ese es un tema que vamos a hablar luego. Ok. Bien. Juan 1:10 dice, en el mundo estaba, perdón, sí. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. En el mundo estaba, dice, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. Y luego dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, aquí claramente nos está planteando que Yeshua fue el que creó todo y a partir de él todo fue creado. Es decir, con Yeshua y a través de Yeshua se establece la manifestación de lo eterno. Y de él y de su esencia y de su sustancia como el verbo emana la palabra para crearlo todo, como dice Hebreos 11:3. Por la fe entendemos que el multiverso fue creado
por el dabar del Eterno, de modo que dice, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora busque, por favor, el Salmo 33, 6. Salmo 33, 6 dice, por la palabra del Eterno fueron hechos los cielos. Dice, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Está hablando del firmamento, está hablando de los astros, está hablando de los planetas, está hablando de las constelaciones. ¿Ok? El ejército de ellos. No está hablando de los ángeles. Porque hay ocasiones donde se habla de, cuando se refiere a la palabra ejército, está hablando de los ángeles, pero en otras ocasiones está hablando de las constelaciones del firmamento. ¿Ok? Bien. Entonces, la creación se establece a partir del Aleph Taf. El poder creador de la palabra. ¿Ok? Ahora vamos a volver a Juan. Vamos a volver a Juan, al capítulo 1 de Juan. En el verso 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas, dice, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ok, al entender de algunos, este verso 5 nos habla del proceso que viene luego de restauración de todo lo creado. La restauración de todo lo creado. ¿Por qué? Porque dice, la luz en las tinieblas resplandece. Cuando todo fue creado, en el inicio, en el verso 1 del capítulo 1 de Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y entendiendo que esa palabra en el principio no es un concepto cronológico. Es como cuando le contaban a uno un cuento a los papás, ¿verdad? O los papás le contamos cuentos a nuestros hijos. ¿Y cómo se empieza un cuento? Había una vez. No dice en tal tiempo, sino había una vez. Bueno, más o menos esa es la idea de la palabra Bereshit, en el principio. Había una vez. Cuando todo fue creado, y al ser creado todo, entre el verso 1 y el verso 2 del capítulo 1 de Génesis, muchos creemos que se dio la rebelión de Luzbel, cronológicamente hablando. Entonces, lo que fue creado entró en desorden, en vacío y en tinieblas, que son las dos. Estamos en el verso 2 del capítulo 1 de Génesis. Tohu, Babohu y Joshech. Desorden, vacío y tiniebla. Obviamente, así no lo creó el Eterno. Pero, inicia el plan de restauración de todas las cosas. Porque el relato bíblico sigue diciendo, y el Espíritu de Dios se cernía o incubaba sobre la faz de las aguas. Y entonces vino la luz. Entonces vino la luz. Digo, y sea la luz. Y en medio de aquella tiniebla, la luz que es Yeshua irrumpió. Y dice aquí el verso 5, y las tinieblas y la luz en las tinieblas resplandece
y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esta palabra, prevalecieron, en el griego significa asir o dominar. Es decir, la luz penetró y las tinieblas no dominaron. Las tinieblas no dominaron, no pudieron mantenerse. Entonces, otro significado de esta palabra, prevalecieron, significa apagar, extinguir, matar. Matar la luz sofocándola. Entonces, imagínese la figura, porque esto es importante. Le estoy construyendo o quiero construirle una plataforma para poder entender el proceso que hemos vivido, hablo de nuestro pueblo y también de todo lo creado, que nos va a llevar a un desenlace, que es la segunda venida de Yeshua, donde a partir de ese momento nosotros seremos transformados. Cambiará nuestra esencia, cambiará nuestra sustancia, pero también habrá un cambio en la atmósfera, habrá un cambio en el ambiente. Eso dice el libro de Apocalipsis. Pero esto que estoy planteando ahorita, y por eso voy de forma pausada, para dejarle bien claro el fundamento, para poder entonces luego ir más allá. Entonces, ¿qué sucedió? La rebelión de Luzbel se establece. ¿Ok? Y con la rebelión de Luzbel, un principio de destrucción toma lugar, una constante en la operabilidad del enemigo y de sus secuaces. ¿Cuál es? Desorden, vacío y tiniebla. Esa es la constante y la podemos ver a través de toda la escritura y la podemos identificar en la vida cotidiana. Desorden, alterar lo establecido. Vacío, ausencia de diseño y ausencia de códigos de gobierno, la Torá, para llevar a qué? A tiniebla. ¿Qué es tiniebla? Error. Una dinámica de vida que es contraria a la verdad del Eterno. Entonces, la tierra está anegada por agua y está envuelta en tinieblas. Y tenemos que entender, ¿verdad?, que cuando hablamos de tiniebla, estamos hablando de dimensión. Es una dimensión. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que primero hace la divina providencia? Envía la luz. La palabra sale de la dimensión de lo eterno. Sea la luz. Y Yeshua, en su proyección de luz, irrumpe en medio de aquella tiniebla. Y lo que hace es separar las aguas de arriba de las aguas de abajo e inmediatamente crear el raquía, el firmamento. Se establece el firmamento. Y las lumbreras, el sol y la luna, para marcar los moedim del Eterno. ¿Ok? Entonces, el Espíritu de Dios se está cirniendo sobre aquel caos. La luz penetra y el Espíritu de Dios empieza a trabajar en la restauración de la creación. Aquello que fue restaurado, que fue creado a partir del Aleph Tav, ahora empieza a ser restaurado de la misma manera por el Aleph Tav. Y ya no se nos presenta la partícula Et, pero sí luz. La luz que es Yeshua, que irrumpe en medio de las tinieblas, irrumpe en medio de la hegemonía del enemigo, representada por las aguas de abajo, donde el Eterno separa lo que es la autoridad
aguas de arriba en esa representación de aguas y empieza el proceso de restauración de todas las cosas. Entonces, el diseño de lo creado, empieza a ser restaurado y será completado en la segunda venida de Yeshua. Sígame, por favor. Entonces, desde el Génesis 1:2 hasta la segunda venida de Yeshua, hay un plan de restauración corriendo. Se define entonces a partir del tiempo una secuencia en el tiempo, una serie de acontecimientos que se dan bajo un plan, el plan de restauración, el plan de redención. Eso es Sefar. Eso tiene que ver con Sefar. ¿Ok? Ahora, dentro del plan de restauración, el plan de restauración, y quiero que vamos al libro de Hechos, capítulo 3, para darle la base en relación a esto. Y más adelante vamos a volver a leer este pasaje que es clave, que es importantísimo. Verso 19 del capítulo 3 del libro de los Hechos dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Eterno tiempos de refrigerio. ¿Ok? Tiempos de refrigerio. Ok. Elizabeth dice: había humanidad antes del caos y desorden. No hay ninguna evidencia, ninguna referencia bíblica que corrobore eso. Ok. Bien. Entonces, estamos en el capítulo 3. Verso 20. Dice: para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Verso 20. Y él envíe a Yeshua, a quien de cierto, y él envíe a Yeshua, que os fue antes anunciado. ¿Ok? A quien de cierto es necesario que el cielo reciba, dice Reina Valera y algunas otras versiones, pero manuscritos más antiguos no dicen reciba, sino retenga. ¿Por qué? Porque ya había sido recibido, porque Yeshua ya había resucitado. Ya en Hechos 3, Yeshua había resucitado. Y ahora vamos a hablar más de lo que sucedió en el camino de Emaús. Ya había resucitado. Entonces, la palabra correcta aquí sería retenga. ¿Por qué está siendo retenido? Está siendo retenido para su segunda venida. ¿Y qué es lo que lo retiene? Dice hasta, y esta palabra es clave, dice los tiempos de restauración. ¿De qué? De todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Entonces, ¿qué es lo que han profetizado qué profetizaron los profetas? ¿Qué profetizó Isaías? ¿Qué profetizó Jeremías? ¿Qué profetizó Amós? ¿Qué profetizó Daniel? La restauración de todas las cosas, el juicio sobre el enemigo y el establecimiento del Olam Jabá, la era mesiánica, el reino visible mesiánico. Eso es lo que profetizaron los profetas. Entonces, desde que el Espíritu de Dios se cernía bajo el flujo de la luz
hasta la segunda venida de Yeshua son los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿Ok? Entonces, hay una serie de acontecimientos que son fundamentales en todo este proceso hasta hoy. Acontecimientos que han sucedido que lo que definen es el desarrollo del plan del Eterno. El desarrollo del plan del Eterno. A través de la palabra que fue hablada, a través de su trazo definido para influir y determinar el continuo del tiempo del Eterno para que llegue a cumplimiento todo lo que él dijo. Entonces, uno de estos acontecimientos que es clave en ese plan de restauración de todas las cosas es que Yeshua descendiera. Entonces, sígame por aquí, por favor. Fue Yeshua quien habló y creó. Fue Yeshua desde la dimensión de lo eterno que empezó el proceso de restauración de todo lo creado. Es el mismo Yeshua con quien habla con Abraham para iniciar el proceso del establecimiento de un pueblo. Un pueblo que es escogido para llevar a cabo el plan del Eterno. En su primera etapa, Israel, la nación de Israel, vi en la Biblia. Entonces, con Abraham empieza el pueblo y ese pueblo, él sirve de cuna para que Yeshua descienda de los cielos, es decir, de la eternidad, descienda tomando forma de hombre para poder completar el plan de redención. ¿Ok? Entonces, aquel que es el verbo se hace carne. Yeshua desciende como la palabra. Irrumpe en el tiempo del hombre para llenar la dimensión físico natural, para cumplir la profecía de Isaías 7:14, entre otras, que dice aquí: la Virgen, la Betulá, concebirá y dará a luz y llamará su nombre Manuel. Entiéndame esto. Yeshua desciende como palabra, el verbo, para fecundar el óvulo de Miriam, María, porque nacería de una mujer virgen. Entonces, José no tuvo nada que ver en el tema. Entonces, Yeshua toma forma humana, se hace hombre. Y en Juan, capítulo 1, vamos otra vez a Juan, capítulo 1, en el verso 14, dice: y aquel verbo se hizo carne. Dice, y tabernaculizó. Otras versiones dicen habitó. Tabernaculizó, porque acuérdense que la palabra tabernáculo es la palabra Sukkah. Está relacionado con la fiesta de Sukkot o la fiesta de los tabernáculos, que habla de Yeshua en su esencia. Entonces,
La palabra tabernaculizó es se hizo la suká, cobró vida. Aquel que es la suká cobró vida y entonces estuvo, dice, vino y estuvo entre nosotros. Dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Ok? Él desciende, viene a la Virgen y nace de ella. Pero mi punto aquí, el énfasis que yo quiero dar aquí, y bendito el Eterno, porque Yeshua nació, es lo que sucede para que Yeshua descienda. Aquel verbo que creó todo y por quien todo fue creado, ¿sí? En un tiempo determinado y específico, es enviado por el Padre a la tierra, pero viene como la palabra viva que fecunda el óvulo de Miriam. Entonces piense por un momento en que la tierra, la creación, está sujeta a vanidad. Hay un pueblo que ha entrado en una dinámica y esa dinámica es sombra de lo que había de venir, es decir, un anuncio profético. Muchas cosas se dan en tipo anunciando a aquel que vendría, Yeshua, para redimirlo todo, para cumplir el plan del Padre Eterno, que es reunir todas las cosas en él, para que todo sea redimido. Muchas profecías tenían que tener cumplimiento. Profetas hablando. El tabernáculo una y otra vez hablaba de Yeshua en el macho cabrío, en Yom Kippur, etcétera. Los sacrificios hablaban de todo, pero todo limitado a un pueblo, limitado a una región del globo terráqueo, Israel el país. Pero cuando Yeshua viene, cuando Yeshua desciende, entiéndame esto, el cielo vino a la tierra. Yeshua viene de arriba, viene a la tierra en el tiempo justo y exacto, como dice Gálatas 4:4. El Padre Eterno envía a Yeshua en el tiempo establecido. El verso 9 del capítulo 1 de Juan dice, aquella luz verdadera, Yeshua, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. ¡Wow! Piensa en las tinieblas, piensa el enemigo, piensa en Satanás, si quiere llamarle así. Y su expectativa por la venida de Yeshua. ¿Usted cree que él no sabía? Claro que él sabía. Entonces, aquel que es el verbo creador, ahora desciende. Desciende. Del cielo a la tierra. Mire lo que dice Juan 3, verso 13. Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. A lo mejor su Biblia dice, sigue diciendo que está en el cielo. Esa frase que está en el cielo fue agregada. Eso no está en los textos, en las copias más antiguas. ¿Ok? Dice, nadie subió al cielo. Oiga bien, nadie subió al cielo. ¿Sino quién? El que descendió del cielo. El Hijo del Hombre, Yeshua.
esa expresión, el Hijo del Hombre, tiene que ver con su divinidad. Sigue. Entonces, ¿a dónde fue Enoc? Enoc vio muerte. Lo dice el libro de Hebreos. Karen Nicole ya sabía que ibas a preguntar. El libro de Hebreos lo dice, no es el tema. Por supuesto que no es el tema. Y no me voy a meter ahí. Pero el libro de Hebreos lo dice con toda claridad. En el capítulo 11. En el verso 13 del libro de Hebreos dice, conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyendo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. ¿Quiénes son todos estos? Bueno, revise a todos los que menciona ahí. Todos estos. Ok, pero eso sería otro tema. Luego vamos otra vez, vamos a Juan 3:31. Dice, el que de arriba viene es sobre todos. Wow. Esto me impresiona. El que viene de arriba, Yeshua, es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Está hablando del señorío de Yeshua. Aquí se está hablando del señorío de Yeshua. El que viene del cielo es sobre todos. Y ahora busque conmigo Deuteronomio 30, el verso 12. Dice, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y no lo hará oír para que lo cumplamos? Está hablando de Yeshua. Está hablando de la Torá. Está hablando de Yeshua, el verbo. Romanos 10:6-8 lo corrobora. Ahí Pablo explica que este pasaje del Deuteronomio está hablando de Yeshua. ¿Ok? ¿Me siguen? Entonces, tenemos al verbo descendiendo de la dimensión de lo eterno para entrar en el o fecundar el óvulo de Miriam. ¿Ok? Entonces, en el proceso de restauración de todas las cosas, en el tiempo exacto, Yeshua desciende. Al descender Yeshua, imagínense, hay un cambio. Hay un cambio en la atmósfera. La atmósfera, el ambiente ya no es el mismo. El creador toma forma de hombre para morir y redimirlo todo. Yo quiero que usted tenga su atención puesta en los cielos, en la dimensionalidad. Vimos incursiones de lo divino en lo terreno. Ángeles, aparición de ángeles, Yeshua en muchas ocasiones. Pero ahora es el mismo Yeshua el que desciende para cumplir lo profetizado. Para cumplir lo profetizado. Entonces, el rey desciende. El rey desciende. Y luego el Padre habla de él desde la dimensión de arriba. Vamos a Mateo, por favor. Mateo 3:16.
Dice, Yeshua, después de que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos, dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Quién habló? El Padre. A ver, ¿quién habló? El Padre. El Padre eterno envía al Ruach HaKodesh para venir sobre Yeshua hecho hombre, para llenarlo. Para llenarlo. Pero entonces, ¿qué sucede? Los cielos se abren. ¡Wow! Los cielos se abren. No solo los cielos se abren, no solo los 7 cielos se abren, sino que se precipitan sobre la tierra para que el Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh, el Espíritu del Santo, venga sobre Yeshua hecho hombre. Los cielos se precipitaron. Primero, cuando el verbo desciende para fecundar el óvulo, el dabar, la palabra, el memar, hay una ruptura en la dimensión natural. Hay un rompimiento en la hegemonía de las tinieblas, porque ahora aquel que es el deseado de todas las naciones está descendiendo. Pero ahora, después de varios años, cuando Yeshua está pronto a iniciar su ministerio, el Padre abre los cielos e irrumpe para hablar. Vamos. Y decir, este es mi hijo amado en quien yo me complazco. Yeshua es ungido ahí. Entonces los cielos del cielo 1 al cielo número 7 permanecen abiertos sobre él. En Juan 1:51 nos lo dice. Vamos a buscarlo. Y les dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto. Vamos, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Durante todo su ministerio, el cielo estuvo abierto, los cielos estuvieron abiertos para él. Quiere decir que el cielo bajó sobre la tierra. ¿Qué sucede ahí? El Padre Eterno, cuando habla, da a conocer a las tinieblas que es el Yeshua. Después de que él sale de las aguas bautismales, es que el Padre habla y dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia o en quien me complazco. Verso 16, Mateo 3. Y después de que fue bautizado, salió. ¿Qué sucede después del bautismo? Después del bautismo de Yeshua, dice que el Espíritu de Dios lo lleva al desierto. Y aparece el tentador, pero ya el Padre lo había dado a conocer. ¿Quién oyó la voz del Padre? ¿Quién pudo discernir que fue el Padre eterno
el que habló, el que dijo, este es mi hijo amado. ¿Quién? ¿Qué mortal pudo haberlo oído? ¿Qué mortal pudo haberlo oído? En mi opinión, eso fue un anuncio para las tinieblas. Ya apareció aquel que va a quebrantar el imperio de la muerte. Ya apareció aquel que lo va a redimir todo. Ya apareció aquel cuya sangre será suficiente para limpiar el pecado. Entonces ahí entra en juego Satanás y dice, ahora yo lo voy a tentar para que eso no acontezca. ¿Desde dónde desciende el Padre? Desciende desde el norte. Ya no son las incursiones de Yeshua, como con Abraham, como con Jacob en la escalera, etcétera. Ahora él está descendiendo corporalmente para cumplir el plan de redención. Los 7 cielos se precipitan sobre la tierra para expulsar la voz del Eterno sobre Yeshua, el Hijo amado. Tanto en el bautismo de Yeshua como luego en el monte de la transfiguración, en Mateo 17:5 y en Marcos 9:7. ¿Ok? Ahora, mire esto que le voy a compartir. Mire bien esto. La palabra olam en hebreo se traduce como era, pero también se traduce como universo, la palabra olam. Entonces, olam es igual a universo. La raíz de la palabra olam es alam, que significa ocultar. ¿Ok? Entonces, la expresión melech haolam, melech haolam, significa el rey del universo que está oculto. Melech haolam, el rey del universo que está oculto. Miren lo que nos dice el Salmo 104. Por favor, búsquelo. El Salmo 104, versos 1 y 2 dice, el que se cubre de luz como de vestidura. El que se cubre de luz como vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que extiende los cielos. Son 7 cielos. Entonces, la palabra extender es el hebreo natá, que significa curvar, doblar, extender, arqueando, pero también significa empujar lejos, hacia afuera de un lugar. Vamos, sígame, por favor. Entonces podríamos decir el que se cubre de luz como vestidura, el que curva los cielos como una cortina para ser expulsado fuera. ¿Por qué? Porque se cubrió el Padre Eterno, Elohim,
establece los 7 cielos como cortinas, como paños, como si fueran mantos para cubrirse. ¿Para cubrirse de quién? Para cubrirse del hombre. Para no quedar a rostro descubierto con el hombre, porque si no el hombre moriría. Entonces él usa los cielos para esconderse, para ocultarse, el Melech HaOlam, el rey del universo, el que está oculto, el que se oculta por causa de la condición del hombre. Pero entonces el Salmo dice que él extiende los cielos, es decir, los dobla, los curva, los arquea, para ser expulsado lejos de la dimensión de lo eterno a esta dimensión. El verbo atraviesa los 7 cielos para llegar donde Miriam. Pero de la misma manera, el Padre Eterno, una vez que Miriam fue fecundado, su Yeshua nace, crece y está en el Jordán, los cielos se abren. Entonces se extiende, el Padre es impulsado hacia afuera. Su voz atraviesa los 7 cielos para hablar de Yeshua. El Salmo 18, versos 9 y 11, dice: inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de agua, nubes del cielo. La palabra inclinar es la palabra natá, igual que en el salmo anterior. Doblar, curvar, arquear, etcétera. Después de que lo arqueó y fue impulsado, cabalgó sobre un querubín. Entonces, los 7 cielos se contraponen y se curvan para lanzar hacia afuera al Eterno. Y él entonces pueda manifestarse, pueda revelarse. Pero luego se vuelve a ocultar. Pero cuando Yeshua desciende, él abre la matriz del tiempo, si me lo permite decir así, para engendrar, para fecundar, el óvulo maduro de Miriam. ¿Me sigue? Entonces Yeshua dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¡Wow! Espérate. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo somos Ejad. ¿Sí? Esto mismo sucederá, en un sentido, en su segunda venida. ¿Se da cuenta? Hoy tenemos la presencia revelada de Yeshua. Okay. Ahora, esta es una forma mía de representarle los 7 cielos. Porque los 7 cielos, los 7 no están en forma de escalera, cielo 1, cielo 2, cielo 3, no. Entonces yo lo represento así porque los cielos interaccionan. Eso va a requerir otra enseñanza aparte, los 7 cielos, pero quiero mencionárselos cuáles son para que usted lo ubique. De abajo hacia arriba tenemos Bilón, que sería nuestro cielo, esto que inmediato, Raquía, que sería el firmamento, y luego viene el Chejaquín,
el tercer cielo, ¿verdad? Donde fue llevado Pablo. Luego viene Seúl, el cuarto cielo, donde está la Nueva Jerusalén. Luego viene Mahón, y el último es Arabot. Pero luego del Arabot está la dimensión de la eternidad, donde está el Padre eterno. Por eso dice que al Padre nadie lo ha visto, solo Yeshua, aquel que descendió del cielo. Solo Yeshua lo conoce. Bien. Sigamos. Ahora, en la gráfica que usted está viendo, vamos de abajo hacia arriba. ¿Ok? Vamos a Hechos capítulo 1, por favor. Vamos a Hechos capítulo 1. Los versos del 9 al 12. Oiga bien esto. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Y le recibió una nube, se llama Sulam, Hashamay, paso, ducto, puerta, escalera, vórtice de los cielos, que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, dos ángeles, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Yeshua que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así, dice, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Es decir, las condiciones que se dieron para que él ascendiera serán las mismas para que él regrese. Pero el verso 12 dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar o Monte de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén. Cerca de Jerusalén, camino de una milla sabática. Ok, estoy leyendo un comentario de Yanilud y me abstengo a comentar. Ok, entonces, estos varones están caminando con Yeshua, Yeshua les está hablando, ¡bing! Y de un pronto a otro, Yeshua asciende. Ellos se quedan perplejos y entonces los ángeles le dicen, así como lo han visto subir, él descenderá. Pero ¿dónde están ellos? Están en el Monte de los Olivos. Oh, en el Monte de los Olivos. Lo que llaman camino a Emaús. Entonces, Yeshua desciende como el verbo. Fecunda el óvulo de Miriam. Y luego, al morir, 3 días después, resucita. Y 40 días después de haberle hablado del reino a más de 500 personas, 40 días después asciende. Asciende. Y al ascender, nos abre la dimensión del eterno para nosotros. Vea Hebreos 4:14 al 16. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, primero los creó y luego los traspasó como el verbo para fecundar el óvulo de María. Luego el Padre es empujado hacia afuera y su voz declara que Yeshua es su Hijo amado. Pero ahora Yeshua resucita y 40 días después él asciende, pero asciende en su cuerpo.
redimido, pero su cuerpo asciende y dice que traspasó los cielos. ¿Cuántos? 7. Dice Yeshua, el Hijo de Dios. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Yeshua, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado, según nuestra semejanza. Acerquémonos pues confiadamente ¿a dónde? Al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, Él rompe los cielos, ahora de abajo hacia arriba, como en su naturaleza redimida, claro, pero su cuerpo asciende. Vea lo que dice Pablo, Efesios 4. Verso 10. Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces tenemos el plan de restauración de todas las cosas. El Padre traza la palabra, se define el diseño. Hay una serie de acontecimientos que anteceden a la venida de Yeshua. Y cuando el tiempo es exacto, el Dabar desciende, fecunda el óvulo de Miriam. Crece Yeshua, muere, resucita y asciende. Y dice Pablo, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Pero ahora él deja un camino abierto. Y entonces nosotros podemos experimentar la presencia revelada de Dios a través y por medio de su Espíritu. Entonces, según Hechos 3, del 20 al 21, como ya leímos, Yeshua está siendo retenido arriba hasta la restauración de todas las cosas. Él ascendió, entró al cuarto cielo, ofició en el tabernáculo, porque él ofició en el tabernáculo. Ofició ahí. Salmo 48:2. Sígame, por favor. Ya se me está acabando el tiempo. Salmo 48:2. Dice, hermosa provincia. Verso 1. Grande es el Eterno y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, dice, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión. Dice, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. La ciudad del gran rey. ¿De qué ciudad está hablando? Está hablando de la Nueva Jerusalén. Estamos hablando entonces del cuarto cielo, de Sebul. Ajá. Ahí Yeshua ofició. Ahora quiero que vea este otro pasaje. Hebreos 9:24. Dice, porque no entró Yeshua en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Para presentarse ahora, dice, por
nosotros. Entonces, él tenía que oficiar como sumo sacerdote con su propia sangre en el tabernáculo celestial. Pero una vez que ofició en el tabernáculo celestial, entonces el Salmo 110:1 se cumple. Es decir, después de que Yeshua oficia en el cuarto cielo, luego de eso asume una posición para el cumplimiento de este Salmo 110:1. Cuando el Padre dice, ven y toma lugar. Toma el lugar asignado. Posiciónate hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. ¡Wow! Entonces tenemos a Yeshua allá arriba, en aquella dimensión de la eternidad, esperando que todo el proceso de restauración de todas las cosas tome lugar. Porque el Sefer ya fue lanzado. La dimensión de lo eterno ya irrumpió. La palabra hizo el trazo y está sujetando todas las cosas. Determinando el continuo tiempo de Dios para alinearlo todo a su voluntad. Y cuando el proceso de restauración se complete, cuando eso se complete, entonces, en aquel mismo lugar donde aquellos discípulos lo vieron ascender, descenderá. Zacarías 14:4 dice, en aquel día sus pies se asentarán sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén, al lado oriente. El monte de los olivos se partirá por la mitad, de este a oeste, formando un valle muy grande, pues la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Wow. Entonces, del mismo lugar donde Yeshua ascendió, en ese mismo lugar, él volverá. Entonces, no es el lugar donde los romanos pusieron el madero para colgarlo. No es ese lugar. Es el lugar de donde Yeshua ascendió a los cielos. Es sobre ese mismo lugar que él descenderá. ¿Me va siguiendo? Entonces, la segunda venida de Yeshua, cuando Yeshua venga, cuando se dé el tiempo, cuando ese Yom Kippur tome lugar y Yeshua descienda en su segunda venida, los 5 cielos se van a precipitar sobre la tierra, porque los cielos se van a curvar y él va a ser lanzado. Por eso va a ser extraordinario. Los cielos se precipitarán sobre la tierra y sobre la dimensión natural, ahora afectándola. Los cielos van a iniciar un proceso. Óigame bien esto. Para impedir hacia afuera a Yeshua. Hay una serie de preparativos que tienen que tomar lugar para que Yeshua pueda ser lanzado afuera. La restauración de todas las cosas aquí abajo, pero la dimensión de arriba tiene que empezar a incursionar
de forma cada vez más fuerte para que se complete el ciclo de restauración de todo. Y todo el ambiente, el escenario, esté listo para oír sonar el shofar y a Yeshua descender y poner sus pies sobre el monte de los olivos. Estos preparativos, esta antesala, antes de que Yeshua venga, los cielos se estarán precipitando, se estarán curvando para impulsarlo a él hacia afuera. Pero aquí nuestra dimensión aquí va a ser afectada. Va a ser afectado nuestro ambiente. Va a ser afectada nuestra atmósfera. La frecuencia vibracional de la tierra va a ser afectada. Porque lo divino se está precipitando sobre lo terreno. Primera Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, con shofar del Eterno. Y los muertos en Yeshua resucitarán primero. Entonces habrá un aceleramiento en los tiempos y un cambio paulatino en la frecuencia vibracional que afecta a la tierra. Porque la frecuencia vibracional del enemigo es una frecuencia baja, pero la frecuencia del cielo es una frecuencia alta y empezará a irrumpir la luz de Yeshua, la luz que va a crear la antesala para que él descienda de forma visible. Eso va a provocar que la semana de Daniel, que ha estado oculta, ¡bam!, sea introducida súbitamente. Y después de la semana de Daniel, Yeshua pondrá los pies sobre el monte de los olivos. Y ahí tiene una foto del monte de los olivos. Podría ser por ahí. La semana de Daniel tomará lugar, pero habrá un cambio en la atmósfera y usted y yo lo vamos a vivir. Entonces, no es negativo necesariamente todo lo que va a suceder. ¿Me explico bien? Es porque el cielo se precipita sobre la tierra que viene la gran tribulación. La gran tribulación no la genera Satanás. Escúcheme bien. La gran tribulación no es el juicio sobre el hombre redimido, es el juicio sobre el enemigo, es el juicio sobre la bestia, es el juicio sobre el falso profeta, es el juicio sobre el anticristo. Es el juicio sobre los perversos, es el juicio sobre Jailel, una semana de tribulación, pero es el cielo que se está precipitando sobre la tierra lo que lo provoca. Y nosotros somos los escogidos, somos los redimidos. ¿Por qué entonces tenerle miedo a la tribulación? Si va a haber una gloria cada vez mayor anticipando la segunda venida de Yeshua. Imagínense, una semana de días, una semana de años, 7 años. 7 años se van así. Cada vez un peso más de gloria. Claro, un peso de juicio sobre el enemigo, pero sobre nosotros será lo mismo. Nosotros, para los cuales Yeshua abrió el cielo, para poder acercarnos al trono de la gracia. Nosotros, que hemos experimentado la presencia revelada de Dios. Nosotros, que somos el cefar, el vínculo, el medio que el Eterno ha usado y está usando para llevar a cabo ese plan. ¿Cómo lo vamos a vivir? Atemorizados, atrincherados, escondidos.
o bajo un tremendo júbilo en medio de la adversidad que haya, guardados por la mano de Dios como nuestro pueblo estuvo en Gosén, cuando las plagas tocaron Egipto. En Gosén, la tierra donde Dios llevó a su pueblo, las plagas no lo tocaron. Entonces, ¿cuál es el temor? ¿Por qué sobreenfatizar tanto el tema del rapto antes de la tribulación y la gran tribulación, como llaman algunos? Si donde quiera que estemos nosotros será como Gosén. La próxima semana concluyo esta enseñanza. Vamos a hablar de ese ambiente y de la incursión de la semana de Daniel antes de la segunda venida de Yeshua. Y hablaremos entonces de la condición del cielo, hasta donde yo lo veo, para la segunda venida de él. Nos vemos entonces la próxima semana. No se olvide mandarme su correo para mandarle el material. Y luego entonces, y de paso, les mando el link para los que quieren ingresar por Zoom. Y de paso, entonces ya empezamos a hacer el cambio. Abrazos, bendiciones para todos y nos vemos el próximo martes.